El sonido metálico de aquella pequeña llave interrumpió el silencio del despacho. Era un tintineo leve, casi insignificante, pero bastó para que el hombre levantara la vista del vaso de whisky que giraba lentamente entre sus dedos. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro cansado. Sus ojos, grises como el mármol, se clavaron en el objeto que la mucama sostenía con torpeza, envuelta en un trapo de limpieza. «Señor, la encontré detrás del reloj antiguo», dijo ella, con una voz tan suave que apenas se atrevía a romper el aire. Él no respondió al instante. Apoyó el vaso sobre la mesa de madera oscura, se incorporó lentamente y se acercó. Cada paso resonaba con el eco de una casa demasiado grande para un solo hombre. La miró en silencio. La joven, Lucía, bajó los ojos, nerviosa, sosteniendo la llave entre los dedos como si temiera que pesara más de lo que parecía. «¿Una llave?», murmuró él tomando el objeto. Era pequeña, dorada, gastada por el tiempo. En su cabeza, un grabado diminuto, una inicial, una letra E. «¿Dónde la encontraste exactamente?», preguntó sin apartar la vista. «Detrás del reloj del vestíbulo, señor. Estaba cubierta de polvo. Casi parecía que alguien la escondió a propósito». El silencio volvió a caer. El hombre, don Esteban del Riego, respiró hondo. Por un instante, el brillo de la llave reflejó el fuego, y sus pupilas se perdieron en un recuerdo que ella no podía ver. Lucía no sabía mucho sobre su patrón, solo que era un empresario retirado, viudo desde hacía muchos años, y que casi nunca recibía visitas. Vivía entre los pasillos de aquella mansión de piedra como un fantasma elegante, vestido siempre con trajes impecables y relojes caros, pero con una tristeza tan visible que ni el lujo podía disimular. Ella había llegado hacía apenas 3 meses, recomendada por una amiga del servicio. Joven, discreta y trabajadora, había aprendido pronto que en esa casa se hablaba poco. Todo tenía su lugar, y cada palabra debía pesarse antes de decirse. Pero desde que encontró aquella llave, algo cambió. No era un simple hallazgo, era como si hubiese tocado un nervio invisible, algo que dormía en los muros de esa casa. Esteban giró la llave entre sus dedos, observando cada marca, cada huella del tiempo. Su mandíbula se tensó. «Guárdala», dijo por fin con voz grave. «No pertenece a nada que debas tocar». Lucía asintió, pero en su interior sintió una punzada de curiosidad. ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué una simple llave vieja lo había alterado tanto? Esa noche, mientras cerraba las cortinas del salón, escuchó a lo lejos los pasos del señor recorriendo los pasillos. Iba despacio, como si midiera cada sombra, cada rincón. Y aunque el sonido se perdía en la distancia, Lucía sintió que aquella llave había despertado algo que el tiempo no había conseguido enterrar. Durante los días siguientes, el ambiente cambió. El señor hablaba aún menos. Pasaba horas encerrado en su despacho y a veces, cuando creía que nadie lo veía, sacaba una fotografía antigua de un cajón y la observaba en silencio. Lucía lo notaba todo, las pequeñas grietas en su rutina, el temblor leve en sus manos, la forma en que se quedaba mirando el jardín vacío, como si esperara a alguien. Una tarde, mientras limpiaba el ala norte, una zona casi en desuso, la mucama volvió a encontrar el reloj de pie, el mismo detrás del cual había hallado la llave. Esta vez se acercó con más atención. Notó que el mueble tenía un panel trasero flojo. Lo tocó y una astilla se desprendió. Algo dentro de ella, una mezcla de intuición y osadía, la empujó a mirar detrás. Entre el polvo y la madera vieja descubrió un hueco, y dentro de él un sobre amarillento con un sello roto. Sacó el sobre. No tenía nombre, solo la misma inicial grabada en la llave, una E. Esa noche, cuando el señor del Riego se retiró temprano, Lucía encendió una lámpara pequeña y abrió el sobre. Dentro, una carta escrita con tinta desvanecida. Las primeras líneas bastaron para que su corazón se acelerara. «Esteban, si algún día lees esto, significa que no tuviste el valor de regresar». Lucía se llevó la mano a la boca. La letra era delicada, femenina, y cada palabra respiraba amor y rencor a partes iguales. Continuó leyendo, con el corazón en la garganta. «Te esperé cada tarde junto al lago, como prometiste. Cada tarde, hasta que el invierno llegó y entendí que la llave que me diste no abría solo una puerta, abría una herida». Lucía sintió un escalofrío. Aquella llave, aquella letra E. La carta estaba dirigida al propio señor. Cerró el sobre temblando. Había descubierto un secreto, algo que no pertenecía a su mundo, pero algo dentro de ella,
Una empatía silenciosa, una curiosidad inocente, la llevó a preguntarse qué puerta mencionaba la carta. A la mañana siguiente decidió preguntar con cautela. Mientras servía el desayuno, esperó el momento adecuado. «Señor», dijo suavemente, «¿conocía usted a alguien que se llamara Elisa?» El tenedor cayó de su mano. El sonido metálico bastó para que los dos se quedaran inmóviles. El silencio se alargó tanto que Lucía sintió que el aire se volvía espeso. Él levantó la vista y por un segundo su máscara de hombre frío se quebró. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó casi en un susurro. «¿En una carta?», titubeó ella. «Estaba detrás del reloj. Creí que era antigua, no quería...» Él se levantó de golpe. El gesto no fue violento, pero sí tan repentino que la joven retrocedió un paso. «No debiste tocar nada». Su voz era grave, controlada, pero los ojos decían otra cosa: miedo. Lucía bajó la cabeza. «Perdóneme, señor. Solo quería entender». Él respiró hondo. Luego caminó hasta la ventana. Se quedó mirando el jardín nevado, las esculturas cubiertas por el invierno. Cuando habló, su tono había cambiado. «Elisa fue alguien que debía haber protegido, pero no lo hice». No dijo más, solo eso. Y volvió a su despacho, cerrando la puerta con el mismo sonido seco de siempre. Lucía se quedó allí, de pie, con la bandeja aún en las manos. Por primera vez desde que llegó, sintió compasión por aquel hombre. Bajo su elegancia y su fortuna, había un peso que lo consumía. Un peso que tenía forma de una llave dorada y una carta escondida durante años. Esa noche, mientras el viento golpeaba los ventanales, Lucía soñó con una puerta vieja, con cerradura dorada, en medio de un pasillo que nunca había visto en la casa. Y detrás de esa puerta, una voz femenina que la llamaba por su nombre. Despertó sudando. El corazón le latía con fuerza. Miró el reloj, las 3:12. El silencio era absoluto, salvo por el crujido de la madera. No sabía por qué, pero algo le decía que esa puerta existía y que la llave aún podía abrirla. Durante los días siguientes, Lucía no pudo quitarse de la mente aquella carta. Las palabras parecían resonar en los pasillos, mezcladas con el sonido del viento que soplaba entre las rendijas de las ventanas antiguas. «Te esperé cada tarde junto al lago». Había algo en esa frase que la perseguía, como si un pedazo del pasado hubiera quedado atrapado en la casa, esperando ser liberado. Esteban del Riego, por su parte, evitaba el tema por completo. Desde aquella conversación, había vuelto a su silencio impenetrable, refugiándose en el despacho donde las luces permanecían encendidas hasta muy entrada la noche. Lucía lo veía a veces desde el pasillo, con la mirada perdida en el fuego, el vaso intacto sobre la mesa, como si estuviera bebiendo recuerdos en lugar de whisky. La mansión parecía más grande que nunca. Los retratos antiguos, los relojes detenidos, las alfombras pesadas, todo respiraba una quietud que daba miedo. Lucía comenzó a sentir que las paredes guardaban secretos, que cada puerta cerrada tenía una historia. Una tarde de invierno, mientras lustraba el candelabro del corredor, escuchó un sonido metálico detrás de una pared. No era un ruido común, no era una tubería ni una corriente de aire. Era algo más profundo, rítmico, como si del otro lado alguien caminara lentamente. Se quedó quieta, con el corazón en la garganta. El sonido se detuvo. Lucía apretó el trapo entre los dedos y se inclinó hacia la pared. «¿Hola?», susurró sabiendo que nadie respondería. Pero entonces lo oyó. Un golpe leve, uno solo. Retrocedió temblando. La sensación fue tan real que tuvo que mirar a ambos lados del pasillo para asegurarse de que estaba sola. Esa noche no pudo dormir. La mansión bajo la nieve parecía un cuerpo vivo. Las maderas crujían, el viento gemía entre las chimeneas y la mente de Lucía inventaba pasos, voces, recuerdos que no eran suyos. Finalmente no resistió. A medianoche encendió una linterna y se levantó. Avanzó por los pasillos con los pies descalzos, intentando no hacer ruido. Pasó junto al reloj del vestíbulo, aquel donde todo había comenzado, y se detuvo frente al corredor norte, la zona más antigua de la casa. Ahí estaba, una puerta vieja, pintada de blanco amarillento, casi oculta detrás de un armario cubierto con una sábana. Lucía nunca la había visto abierta. Acercó la linterna. El pomo tenía una cerradura dorada, y en el centro, una forma que coincidía perfectamente con la pequeña llave que guardaba en su cajón. El corazón le golpeó el pecho. La sacó, con manos temblorosas. Por un instante dudó. Sabía que no debía hacerlo.
pero algo más fuerte que la prudencia la empujaba a seguir. La introdujo en la cerradura. Giró con suavidad. El sonido fue seco, preciso, como un suspiro que llevaba años esperando salir. La puerta se abrió. Un olor a polvo y madera húmeda la envolvió. Lucía levantó la linterna y la luz temblorosa reveló un cuarto pequeño, cubierto con sábanas y muebles olvidados. En la pared, un retrato, una mujer joven, con el cabello recogido, los ojos verdes y una expresión serena. En la esquina inferior del cuadro, un nombre, Elisa. Lucía sintió que el aire se detenía. Era ella, la mujer de la carta. Entró despacio, observando cada detalle. Sobre una mesa había un ramo seco de flores, un libro abierto y una caja de madera tallada. En la tapa, la misma inicial grabada, E, la abrió. Dentro había objetos sencillos, pero cargados de historia. Un pañuelo bordado, una pluma, un colgante con una fotografía diminuta. En la imagen Esteban, joven, sonriente, abrazando a la mujer del retrato. Lucía cerró los ojos. Ahora entendía. Elisa no era un nombre cualquiera, era un amor perdido. ¿Y la llave? La llave abría la única puerta que él nunca había querido volver a cruzar. Se quedó un rato allí, sin atreverse a tocar nada más. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Cuando salió, volvió a cerrar la puerta y guardó la llave en su bolsillo. A la mañana siguiente, el señor notó algo distinto en ella. Mientras servía el café, Lucía evitaba su mirada. Él lo percibió. ¿Encontraste algo más?, preguntó con voz cansada. Lucía titubeó. Solo un retrato, señor. En la habitación del ala norte, el hombre dejó la taza en el plato con un golpe sordo. Por un momento pareció no poder respirar. Esa habitación estaba cerrada, murmuró. No debía abrirse nunca. Lucía quiso disculparse, pero no pudo hablar. La culpa y la compasión se mezclaron en su pecho. Él se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando el jardín cubierto de escarcha. Sus manos temblaban. Hace 30 años que nadie entra allí, dijo. Ni yo mismo. Lucía dio un paso adelante. Perdóneme, señor. No quería invadir su pasado, solo... Pensé que tal vez había algo que debía ver. Él giró lentamente. Su mirada no tenía furia, sino un dolor antiguo, resignado. El pasado no se ve, Lucía. El pasado se carga. Y a veces pesa tanto que uno deja de vivir. Hubo un silencio largo. Ella bajó los ojos, pero su voz salió firme. A veces, cuando algo se cierra por tanto tiempo, se pudre por dentro. Quizás abrirlo no es tan malo. La frase quedó flotando en el aire. Él no respondió, pero algo en su expresión cambió. Una grieta, pequeña, pero real. Esa noche, el señor del riego subió al ala norte. Lucía lo vio pasar, sosteniendo una vela. Las sombras danzaban en las paredes mientras avanzaba. No lo siguió. Solo esperó en silencio. Desde abajo oyó el chirrido de la puerta abriéndose. Luego nada, solo el viento colándose por las rendijas. Horas después, él bajó. Sus pasos eran lentos, pesados, pero su rostro parecía distinto. No era el de un hombre liberado, sino el de alguien que, por fin, se había permitido llorar. Al verla, se detuvo. «Gracias», dijo simplemente. Ella no entendió del todo, pero asintió. Durante los días siguientes, Esteban cambió pequeñas cosas. Abrió cortinas que llevaban años cerradas. Permitió que el personal limpiara habitaciones que siempre habían estado prohibidas. Y cada tarde salía al jardín con una manta sobre los hombros, mirando el lago helado a lo lejos. Lucía lo observaba desde las ventanas. Ya no era solo el patrón, era un hombre que intentaba reconciliarse con sus fantasmas. Una mañana, mientras ella limpiaba el despacho, notó que el reloj del vestíbulo se había detenido. Intentó darle cuerda, pero no funcionó. En el cajón encontró una nota doblada. Reconoció la letra, la de él. Lucía, si algún día decides abrir una puerta, asegúrate de estar lista para lo que hay detrás. A veces, la llave que creemos ajena también pertenece a nosotros. Sonrió con tristeza, guardó la nota y, sin saber por qué, fue hasta la habitación de Elisa una vez más. El aire era más limpio, la luz entraba por las rendijas. Sobre la mesa había un nuevo objeto, un pequeño retrato, el de Lucía, enmarcado con delicadeza. Entendió el mensaje. El pasado había sido cerrado, pero en su lugar nacía algo distinto, una nueva forma de esperanza. Esa noche, mientras la nieve caía,
Lucía dejó la llave sobre el escritorio del señor. No dijo nada, solo la depositó allí, con suavidad. Él la miró. Sonrió por primera vez en años. Gracias, Lucía. Algunas puertas solo pueden abrirse cuando alguien que no tiene miedo las toca. Ella asintió, con los ojos brillantes. Cuando se retiró, Esteban tomó la llave, la observó bajo la luz de la lámpara y murmuró algo apenas audible. Elisa, creo que al fin puedo cerrar esta casa. Lucía lo escuchó desde el pasillo, y aunque no entendió del todo, supo que aquella llave vieja había abierto algo mucho más grande que una puerta. Durante los días siguientes, algo cambió en la casa del riego. No era visible a simple vista, pero se percibía en el aire. Las cortinas ya no estaban cerradas. El fuego de la chimenea ardía más tiempo, y hasta los relojes, antes silenciosos, parecían haber recuperado el pulso. Lucía notaba la diferencia en su patrón. Caminaba más despacio, sí, pero con una calma nueva. A veces la sorprendía mirando el jardín con una expresión que mezclaba melancolía y gratitud, como si cada rincón de esa mansión le hablara en un idioma antiguo, uno que había olvidado comprender. Una tarde, mientras la joven ordenaba la biblioteca, él entró sin hacer ruido. Llevaba en la mano una caja de madera, la misma que había visto en la habitación de Elisa. Lucía dejó los libros y se volvió hacia él. Señor. Esteban la interrumpió con un gesto. Ven, siéntate, dijo, señalando una de las butacas frente al fuego. Lucía obedeció, sin entender. Él colocó la caja sobre la mesa y la abrió. Dentro, junto a los objetos antiguos, había una segunda carta, cuidadosamente doblada, y un pequeño retrato de una niña. El silencio pesó unos segundos. Luego él habló. Quiero contarte algo, Lucía. No porque lo necesites, sino porque necesito decirlo antes de que el tiempo me calle. La joven asintió, sin moverse. Esteban miró el fuego. Sus ojos parecían ver mucho más allá de las llamas. Hace 32 años, comenzó. Esta casa era muy distinta. Había música, risas, y una mujer que llenaba cada rincón de luz. Elisa no era solo mi esposa, era mi centro, mi equilibrio, la única persona capaz de hacerme sentir que el dinero no era todo. Lucía guardó silencio, respetuosa. Él continuó. Yo era joven, arrogante, creyendo que el mundo se movía a mi voluntad. Ella venía de una familia humilde. Mi madre la despreciaba, mis socios la veían como un estorbo. Pero yo la amaba, o eso creía, hasta que el orgullo me hizo más fuerte que el amor. El hombre respiró hondo. Su voz comenzó a quebrarse. Un día discutimos, por algo que ahora ni siquiera recuerdo con claridad. Ella tomó su abrigo, salió al jardín y fue hacia el lago. Era invierno. Yo la vi irse desde esta ventana y no la seguí. Creí que volvería, pero no lo hizo. Lucía apretó las manos sobre su regazo. El silencio que siguió fue largo, casi insoportable. La buscaron durante semanas, continuó él. Cuando la hallaron, el agua había borrado su rostro. Solo reconocieron su collar, el que le regalé el día de nuestra boda. Una lágrima descendió por la mejilla de aquel hombre que siempre había parecido de piedra. Lucía la vio caer sobre su mano temblorosa. Después de eso cerré la casa. Ordené que nadie volviera a entrar en su habitación. Creí que si enterraba el recuerdo podría seguir viviendo, pero lo único que logré fue quedarme atrapado con él. Abrió la carta y se la tendió a Lucía. Esto llegó días después de su muerte. Nunca la leí, me aterraba saber qué decía. Pero anoche lo hice. Lucía tomó la carta con cuidado. La letra era la misma que había visto en la primera. Firme, elegante. Leyó en voz baja. Esteban, si estás leyendo esto, quizás ya no pueda hablarte. No guardo rencor. Las cosas que amamos, cuando se quiebran, también pueden sanar si las tocamos con verdad. La llave que te dejo no abre una puerta de esta casa, sino una puerta dentro de ti. Algún día alguien la encontrará, y cuando eso ocurra, quiero que sepas que te perdono. Lucía bajó la carta lentamente. El fuego crepitaba. Ninguno de los dos habló por un largo rato. Ella sabía, susurró la mucama. Sabía que algún día usted volvería a mirar esa puerta. Él asintió. Sí, pero necesitaba que alguien me obligara a hacerlo. Y fuiste tú, Lucía. La joven lo miró con los ojos húmedos. Yo solo limpiaba la casa, señor. No, replicó él con una sonrisa leve. Limpiaste algo más.
La frase resonó como una bendición. Lucía comprendió que no hablaba solo de polvo o de muebles. Hablaba de almas, de heridas. Esa noche, Esteban le pidió que lo acompañara al jardín. La nieve había cesado y el aire era claro, casi puro. Caminaron hasta el borde del lago. Allí, bajo un viejo roble, había una lápida pequeña, sin nombre. Él se arrodilló con dificultad. Nunca tuve el valor de poner su nombre aquí. Creí que no merecía pronunciarlo. Lucía lo miró con ternura. Quizás es hora de hacerlo. El anciano asintió y por primera vez en décadas susurró el nombre que había callado tanto tiempo. Elisa. El viento sopló, moviendo las ramas del árbol. Una hoja cayó justo sobre la lápida. Lucía la tomó y la colocó sobre el mármol con delicadeza. Ella lo escuchó, dijo. Esteban cerró los ojos. Una paz profunda, casi sagrada, lo envolvió. Al regresar a la casa, escribió una carta breve y la dejó sobre el escritorio. Luego llamó a Lucía. «Mañana partiré», dijo. «No sé a dónde, pero necesito caminar un poco. La casa quedará a tu cuidado». Lucía quiso protestar, pero él le sonrió. «Es tu turno de abrir puertas», ella comprendió. No era una orden, era una herencia. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba, el señor del riego se marchó. Llevaba solo una maleta pequeña y la llave colgando de una cadena en el cuello. Lucía lo vio alejarse por el camino blanco. No sintió tristeza, sino una calma serena, como si aquella despedida no fuera un final, sino una puerta abierta hacia otra vida. Los días pasaron. La casa, lejos de volverse fría, empezó a llenarse de voces. Lucía contrató a otros empleados, restauró el invernadero, pintó las paredes. El lugar recuperó su color. Una mañana, al revisar un cajón del despacho, encontró una carta dirigida a ella. La abrió con cuidado. Lucía, gracias por devolverle vida a esta casa y luz a mis sombras. Si algún día sientes que la vida se detiene, recuerda esta llave. No sirve para abrir mi pasado, sino para abrir el tuyo. A veces, los secretos no son para ocultar, sino para recordar quiénes somos cuando decidimos enfrentarlos. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Cerró la carta, la guardó junto a su corazón y miró hacia el lago. El reflejo del sol sobre el agua le pareció una señal, y por un instante, juraría haber visto a una mujer de vestido blanco cruzar el jardín, sonriendo. La casa del riego, finalmente, había dejado de ser un mausoleo. Ahora era un hogar. El tiempo pasó, silencioso y constante, como el agua que sigue su curso sin mirar atrás. La mansión del riego volvió a llenarse de vida, pero ya no con la misma solemnidad de antaño. Ahora había risas, flores frescas en los jarrones, música suave por las tardes y una sensación de hogar que hacía años no respiraba entre aquellas paredes. Lucía había dejado de ser la mucama. Era en esencia el corazón del lugar. Cuidaba cada rincón con la devoción de quien cuida un recuerdo y cada amanecer la encontraba abriendo las ventanas para que entrara la luz. La llave vieja permanecía sobre el escritorio, dentro de una pequeña vitrina de cristal. No como un objeto valioso, sino como un símbolo, una historia contada, una herida cerrada, una verdad que ya no dolía a veces. Cuando algún visitante curioso preguntaba qué significaba aquella llave, Lucía sonreía y respondía: «Es la prueba de que nada está completamente cerrado, si uno tiene el valor de buscar la cerradura correcta». Y esa frase quedaba resonando, como un eco de sabiduría sencilla que el tiempo no podía borrar. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de dorado, llegó una carta. No tenía remitente, solo un sobre con la misma letra firme de siempre. Lucía la abrió con manos temblorosas. «Querida Lucía, he encontrado un lugar tranquilo, lejos del ruido y del oro. Camino cada mañana junto al mar y a veces, cuando el viento sopla, creo oír su risa. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que no es importante, porque ya aprendí que el perdón no se pide para volver atrás, sino para poder seguir andando. Cuida de esa casa. Haz que otros también encuentren sus puertas. Tu amigo, Esteban». Lucía apoyó la carta sobre su pecho. No lloró, solo cerró los ojos y dejó que una brisa suave entrara por la ventana, moviendo las cortinas. Por un instante, creyó escuchar el sonido de un reloj volviendo a funcionar, marcando el compás de una nueva vida. El otoño llegó,
trayendo consigo hojas doradas y tardes de silencio amable. Lucía, ya con el cabello recogido y la mirada serena, caminaba cada tarde hasta el jardín. Se detenía frente al lago, observando su reflejo, y en el agua veía no solo su rostro, sino la historia completa de aquella casa, con todas sus sombras y luces. A veces, los recuerdos la visitaban. El primer día en que encontró la llave, el rostro del señor del riego al oír el nombre de Elisa, la puerta que se abrió con un crujido, como si el pasado suspirara, y comprendía que, de alguna manera, esa historia no le había sucedido solo a ellos. Le había sucedido a todos los que, alguna vez, guardaron un secreto por miedo a mirar atrás, porque todos tenemos una llave vieja en algún cajón, una palabra no dicha, un perdón pendiente, una puerta que evitamos abrir porque tememos lo que podría mostrarnos. Pero la verdad es que no hay puertas malditas, solo puertas que esperan ser abiertas con amor. Lucía levantó la mirada hacia el horizonte. El sol se ocultaba lentamente y el reflejo del agua parecía encenderse con un brillo dorado. Sonrió. Esa noche, antes de cerrar las luces de la mansión, se detuvo frente a la vitrina. Tomó la llave entre sus dedos y la sostuvo unos segundos. El metal estaba tibio, como si aún guardara el calor de quienes habían tocado su historia. «Gracias», susurró, «por enseñarme que abrir también es una forma de sanar». Dejó la llave en su lugar, apagó las luces y subió las escaleras. El sonido de sus pasos se mezcló con el del viento, que soplaba suave, arrullando la casa como una melodía antigua. Afuera, bajo la luna, el lago brillaba tranquilo, y si uno observaba con atención, podía jurar que en su superficie se reflejaban tres figuras: una mujer de blanco, un hombre con bastón y una joven de mirada limpia, juntos caminando entre el reflejo de los árboles. Tal vez era solo un juego de luces, o tal vez no, porque hay puertas que no llevan a ningún lugar y hay otras que nos devuelven a nosotros mismos. Y así terminó la historia de una llave vieja. Que aún habría puertas. Dicen que cada uno de nosotros guarda una llave como esa, una historia que espera ser abierta, un secreto que necesita luz, una herida que solo se cura cuando tenemos el valor de mirar atrás sin miedo. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saberlo en los comentarios. Quizás tú también tengas una llave guardada en algún rincón de tu alma. Suscríbete a Máscaras del Destino para descubrir más historias donde el alma y el destino se cruzan. Donde la riqueza no siempre está en el oro, sino en lo que aprendemos cuando el pasado decide abrir su última puerta. Y recuerda, ninguna llave es inútil si aún puede abrir una historia.